¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén comenzando un excelente sábado. Video para los amigos que siguen las charlitas desde el taller. Quedé en mostrarles esta barreta sacaclavos que bueno, la tengo en el tallercito porque es sacaclavos, pero la uso para todo lo que es mecánica, tren delantero. Como comentó el amigo, no me acuerdo el nombre, perdón amigo, tengo que empezar a anotar los nombres de los comentarios. Cuando uno se encariña con una unidad, la utiliza para todo tipo de cosas. Esta barretita, como dije, las confeccionaba el muchacho que me proveía de cortafierros en aquella época. Estamos hablando del año 2010 al 2014. Trabajaba con un equipito de chicos que había armado, que venían de algunos de Merlo, otros de Paso del Rey, Moreno. Bueno, se fueron zarandeando y quedaron dos que eran bastante fieles. Y yo, cuando venía este muchacho, les compraba algún cortafierrito para ellos, como para que se vayan armando su elenco. Bueno, además de llevarse algunas de mis cosas, después dejaron de venir. Así que nada, por suerte siempre supe cuidar mis unidades personales, mis unidades importantes. Y, como digo siempre, a la obra siempre hay que llevar lo que uno está dispuesto a perder. Que a veces no es nada. Uno no está dispuesto a perder nada, ninguna herramienta. Pero bueno, se trataba de cortafierro, se trataba de alguna masa, que incluso no me llegué a encariñar porque se la llevaron antes de que la use, así que... Pero bueno, nada. Gracias a Dios, las herramientas importantes, las herramientas personales, las herramientas con historia, siempre supe dejarlas en el taller. Les mando un saludo, espero que tengan un hermoso sábado, un excelente sábado. Lo prometido es deuda y esta es la barretita de las que le hablaba el otro día. Les mando un saludo. En breve, novedades sobre Rucci. Último video.